Cuando nos acercamos al fin del año, todos sabemos que vamos a tener que enfrentar un juicio el día de Rosh Hashanah. Y es correcto que empecemos ya a hacer un balance, 30 días, 40 días antes, si no es que todo el año, buscamos nosotros siempre mejorar, ser mejores y acercarnos más hacia Kadosh Baruj Hu. Viene esta parashá de Shoftim Beshotrim, jueces y policías pondrás en tus portones. Y cuando llega esta alerta, suena la campana. Falta ya muy poquito para llegar al día del juicio. La parashá nos da una clave muy importante de cómo enfrentarlo. Y dice, Tamim tiei Hashem Elokeja. Sé un hombre tamim. ¿Qué quiere decir tamim? Un hombre ingenuo, un hombre sencillo, un hombre callado. Un hombre que sabe recibir las cosas que vienen del cielo con alegría y con bondad. Y cuando nosotros somos tamim, dice Rashi, que es aquellos que se alejan de suertes, aquellas que se alejan de cosas que creen poner su confianza en cosas que no deben. Y Bala Turín dice, tamim es aquel que es ingenuo y cumple la Torah de Aleph hasta Taf. El que es tamim, el que es sencillo, el que es ingenuo, es muy querido por Akadosh Baruj Hu. Cuentan que la Segunda Guerra Mundial empezó en 1939 y terminó con el desembarco de Normandía y un poquito después, en 1945. Cuando esto sucedió, en principio de la guerra, el ejército alemán se empezó a extender por toda Europa. Y en Hungría había una familia. Esta familia constaba de una madre, un padre y un pequeño hijo de 3 años. Cuando esto sucedió, la madre, desgraciadamente, vivían ellos en un pequeño pueblito fuera de Budapest, falleció y quedó este hombre totalmente destrozado, que nadie sepa, con un pequeño niño. Él, cuando vio la imperiosa necesidad de escapar, no tenía los medios, no tenía cómo hacerlo, decidió conseguir papeles apócrifos, papeles falsos que le dieran la oportunidad de seguir viviendo en su entorno y no tener que huir a una suerte que no conocía. Y tuvo la fortuna de encontrar a la persona adecuada y con sus ahorros para él y para su hijo, juntó ese dinero para conseguir esos papeles. Pasó como húngaro, hablaba el húngaro, parecía húngaro, todo lo que parecía se le hizo una realidad. Llegó hasta Budapest y en el momento en que estalló la guerra, él ya tenía papeles, tenía una identidad húngara y se quedó a vivir ahí. Una vez que se estableció ahí, consiguió un pequeño departamento y empezó a vivir su vida. El niño, como era muy pequeño, necesitaba a alguien que lo cuidara y él consiguió a una mujer, a una señora húngara, que se dedicó a cocinar, a cuidar de la casa, a hacer el aseo, y el niño fue creciendo así. Pero desgraciadamente, con esa lejanía que tenía este hombre, que no era un yehudí observante, tuvo un mal paso. ¿Cuál fue ese mal paso? Que empezó a ver a aquella mujer que le limpiaba, que le cuidaba al niño, con un poco de decir, bueno, yo paso aquí como húngaro, bueno, no está mal que yo tuviera ahora una compañera. Equivocadamente este hombre cayó en esa mala tentación y se casó con esta mujer. Esto fue terrible lo que él hizo. No hay que perder el foco de las cosas, pero sin embargo lo hizo. Y él no le dijo nunca en ese momento a su hijo que era judío. Era más fácil que un niño no supiera para callar, porque estaba rodeado de gente enemiga. Y él pasó, sin decir jamás que no era judío, porque nadie se lo preguntó, él pasó como uno más de los gentiles que vivían en Budapest. Y así transcurrió de 1939 hasta 1945, cuando termina la guerra. Cuando termina la guerra, este hombre ya no tenía un hijo, sino que tenía 2. Uno con la mujer húngara, que era su hijo Goy, gentil, y otro, el niño judío, que había tenido con su mujer, que había fallecido antes de la guerra. Y la posguerra fue tremenda, había mucha hambre, mucha destrucción en toda Europa, y esta familia decidió emigrar a los Estados Unidos de América. Cuando llegaron a los Estados Unidos de América, se estableció él en Nueva York y buscó un departamento. Dios guió sus pasos y se estableció en el Lower East Side, donde era una sección de Nueva York que estaba poblada de gente judía,
poblada de yeshivot, de Kolelim. Ahí estaba la yeshiva de Rav Moshe Feinstein. Y él se estableció, y el niño judío, salía a la calle. ¿Y quiénes eran los que platicaban? Niños judíos. Sin saber él su propia identidad, empezó a hacer amigos con los niños judíos. Lo invitaban a su casa, iba con ellos, empezó a hablar un poco de Yiddish, empezó a comer con ellos, y él así creció. Un día llega con su padre y le dice: papá, la verdad, déjame decirte una cosa. Soy chico, pero todos mis amigos son judíos. Yo quisiera, no sé si corresponde o no, papá, pero a lo mejor ir a la escuela con ellos. El padre en ese momento se quebró en lágrimas y le dijo: ven acá, hijo, ven, siéntate aquí conmigo. Ahora es el momento en que yo te tengo que confesar la verdad. Yo soy judío, tu madre era judía y tú eres judío, tú naciste de madre judía. Yo cometí el error de por la desgracia que sufrí de perder a tu madre y de haber vivido la guerra, cometí el error de casarme con esta señora húngara y ahora tengo un hijo con ella. Pero la verdad, mi familia eres tú y siempre lo has sido. Tú claro que vas a ir a una escuela judía. Yo tengo papeles y vamos a ir a demostrar que somos judíos. A la mañana siguiente llevó este hombre a su hijo y lo metió a la escuela hebrea. La escuela hebrea era una escuela ortodoxa y este niño ya dejó de ser un gentil desde ese momento. Claro que vivía en una casa muy distante de lo que nosotros entendemos como una casa judía, pero de cualquier manera, esa influencia que él empezó a tener con los niños, a convivir con los niños, a sentir esa cercanía al Yiddishkeit, al judaísmo, eso lo trajo, y así creció. Ya él vestía diferente, ya él hablaba diferente, ya comía diferente, ya tenía en la cocina de la casa, ya tenía sus propios alimentos que él cuidaba. Y decía: papá, jala tú conmigo también. Papá decía: yo, mira hijo, entiéndeme, yo ahora no estoy en esa condición, pero más adelante lo vamos a lograr. Ya la madre, ya la esposa sabía que el padre era judío, y el otro hijo sabía que su padre era judío, y ya era un primer paso. Cuando llegó la edad que el hijo judío de nacimiento creció, dijo: papá, mis amigos se van a la yeshiva, a Israel, yo también me quiero ir a la yeshiva. Le dijo el papá: adelante, vete a Israel, hijo, eso es lo que corresponde. Y el papá, que ya tenía una muy buena posición económica, lo mandó a Israel. Cada mes le mandaba dinero, cada mes, y esto le trajo mucha bendición también al papá, porque el papá creció su negocio tremendamente. Creció el negocio del papá. El hijo acabó la yeshiva, conoció una buena muchacha, se casó, formó una familia, tuvo hijos y se volvió rabino. Se hizo rab. De la nada, de haber venido de una posguerra sin saber su verdadera identidad, este niño, este hombre se volvió un verdadero Talmid Jajam que se sentaba a estudiar y era un rabino hecho y derecho. Pasó así el tiempo y claro, siempre mantuvo una cercanía muy estrecha con su padre. ¿Por qué? Porque su papá era su papá y era judío, a pesar que sabía la situación en la que estaba su papá. Una mañana viene la noticia. Habla por teléfono el hermano, el medio hermano, que no era paisano, era gentil, y le dice: hermano, tengo que decirte lo que ha sucedido. Papá falleció anoche. Que nadie sepa, este padre de familia pasó a otro plano. Entonces el rabino le dolió porque sabía el corazón de su padre. Y le dijo el hermano gentil: y tienes que venir porque quiero que sepas que papá dejó mucho dinero. ¿Cuánto dejó? 25 millones de dólares para cada uno. Dejó 50 millones de dólares y una cantidad para mantener a mi madre. Y para que yo los pueda tomar o tú los puedas tomar, tenemos que firmar los dos. Vente para acá lo más rápido posible, porque yo espero cremar a papá mañana en la mañana. Dijo: no lo vayas a cremar. Espérate que yo llegue. Por favor, no vayas a hacer nada. Bueno, no te preocupes, no hago nada, pero ya vente. A la mañana siguiente tomó el avión y se fue directamente hasta Kennedy. Llegó a Nueva York, se fue inmediatamente a la casa paterna y se sentaron los dos hermanos. Vamos a tener que ir a firmar que lo de la herencia, hermano, y todo. Y le dice el hermano gentil:
lo quiero cremar inmediatamente. Le dice, no lo podemos cremar. Déjame explicarte, nosotros, tu padre era judío, nosotros como judíos no acostumbramos la cremación, ni Dios quiera. Lo quiero enterrar, yo lo voy a enterrar en un cementerio judío como corresponde. Dice el hermano, perdóname, pero papá siempre vivió como un gentil, como yo, como su esposa. Se casó con una mujer que no era judía. ¿Por qué lo quieres enterrar tú en un lugar que no le corresponde? Si él hubiera querido, hubiera cambiado. Él siempre vivió como gentil. Lo quiero cremar, que esa era su voluntad. Y además, toma en cuenta una cosa muy importante. El negocio lo crecí yo con papá. Mientras tú estudiabas tus rabinatos, nosotros trabajábamos de día y de noche para tener lo que tenemos. Y ahora que te voy a repartir tal cantidad, por lo menos déjame tener el derecho de darle el gusto a papá. Papá vivió como gentil, vamos a cremarlo. El hermano vio la decisión, la furia que tenía de cremar al papá. Y suspiró el hermano y le dijo, mira, yo voy a pagar el funeral de papá y aparte te voy a dar $100,000 de lo que me corresponde para que papá descanse en un cementerio judío. Y le dijo, no. El hermano era astuto y él vio entre líneas que tenía una gran oportunidad en la mano y le dijo, no. Si tú quieres enterrar a papá en un cementerio de los tuyos, judío, me das los $25 millones que te dejó o lo quemamos. Y no voy a bajar nada. Y no va a haber negociaciones. Todo o nada. Tú decídelo. Este hermano, este rabino, quedó como embriagado. Quedó, aparte del golpe moral que traía, del sufrimiento que sentía. Él sentía que en ese momento el mundo no caminaba. El tiempo se había parado. Y entonces vino la luz divina. Le dijo, mira hermano, voy a hablar con mi rabino en Israel y él me va a decir qué es lo que corresponde. Háblale por teléfono, por favor, agarra el teléfono, habla con quien quieras. Agarró el teléfono y le mandó y le llamó al grande de la generación, a Rabbi Yosef Sholom Elioshiv, Rab Elioshiv, que fue el grande de la generación, y le dijo, Rav, pasa esto y esto. ¿Qué es lo que debo de hacer? Rab Eliashiv entendió, era un hombre muy sabio, entendió la situación y le dijo, mira, la halajá, la regla dice estrictamente así. Primero, en una herencia se toman los gastos del funeral y después se reparte la herencia. ¿Cuánto cuesta en este caso el funeral? $25 millones. Págalos. Eso es lo que corresponde. Al cerrar el teléfono esta conversación, el rabino quedó tranquilo. Quedó como un hombre tamim, íntegro. Entendió que el mensaje venía del rabino, pero también venía de Dios. Que para Dios hacer una mitzvah es mucho más importante que quizás todo el dinero del mundo. Que nadie nos ponga en pruebas, porque ¿quién puede pasar una prueba de ese tamaño? Caminó hasta su hermano y le dijo, hermano, te voy a dejar el dinero y yo me llevo a papá. Y el hermano sonrió y le dijo, llévatelo, llévate a tu padre judío. Los judíos saben hacer muy buenos negocios. Llévatelo, yo me quedo con el dinero. Tamim tiei Hashem me lo queja. Ser un hombre ingenuo, sencillo, saber respetar las órdenes de los rabinos y ser íntegros es lo más grande que puede tener una persona. Ahora que estamos frente a Yom Adin, que nadie tenga pruebas ni decisiones que tomar, le pedimos a Kadosh Baruj Hu que nos mande un año bueno, lleno de berajá, de atzajá. Amén. Ken yeh ratzon.